Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. E agora estamos também no YouTube e em todas as principais plataformas de áudio. Apoie-nos no apoia.se/La Mescla Podcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Meu nome é Miriam Soares e hoje nos acompanha a antropóloga Alena Caicedo, com quem vamos a conversar sobre neochamanismo, apropiación cultural, mercado espiritual y las tensiones que existen entre saberes indígenas y el consumo global occidental. El plan es tratar de entender por qué esas prácticas del neochamanismo se han expandido tanto en las grandes urbes, tanto de Latinoamérica como en Estados Unidos y Europa, y qué efecto tienen sobre sus comunidades de origen. Muy bienvenida, Alena. ¿Así se pronuncia tu nombre, Alena? Sí, muchas gracias. Gracias, Miriam, por la invitación y bueno, a todos los oyentes de la mezcla. Pues para empezar, gustaría que nos contaras un poco sobre tu trayectoria, cómo llegó a interesarte, cómo llegaste a interesarte por los neochamanismos y de dónde viene esa necesidad de pensar críticamente esa forma de espiritualidad o de consumo, y ahí ya lo desarrollaré, y de pensar críticamente cómo se usan esos rituales y medicinas indígenas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. ¿Cómo ha empezado todo eso? Bueno, te cuento brevemente, es decir, esta pregunta que tú has hecho em, es algo que tiene una trayectoria larga, en mi caso, y hace ya más de 20 años comencé yo a trabajar sobre este tema en los momentos en los que estaba intentando como dilucidar también el tipo de interés que quería desarrollar en mi trabajo doctoral. Y fue allí, digamos, un poco donde la preocupación sobre un fenómeno que estaba viendo reiterativamente en Colombia empezó a cobrar como peso. Me refiero fundamentalmente a un fenómeno que comenzó en Colombia a finales de los años 90, principios de los 2000, que tenía que ver con las tomas de ayahuasca o las tomas de yagé que se estaban empezando a realizar en la ciudad de Bogotá. Un fenómeno, digamos, muy extraño, muy novedoso para su momento, ya que chamanes o conocedores o taitas, como los conocemos en Colombia, que son los sabedores indígenas del suroccidente colombiano, del Putumayo y del Caquetá, venían a Bogotá, venían a la ciudad, invitados por algún estudiante universitario, algún profesor universitario, algún artista, digamos, interesado en los conocimientos indígenas, y era invitado, digamos, a hacer tomas de yagé en casas privadas o en lugares o en recintos privados, donde se convocaba una serie de personas interesadas también en este tipo de psicoactivos, digamos, de carácter tradicional indígena, Y perdón y que te pues tenían, interrumpa, digamos, experiencias. perdón que te Dime. interrumpa, solo para aclarar a la audiencia, yagé y ayahuasca son la misma planta, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, so exactamente lo mismo. Digamos, la ayahuasca es la manera más común, ¿no? En la cual se conoce esta, digamos, constelación de mezclas, de decocciones vegetales que tienen como fundamento el Banisteriopsis capi, que es la planta de la ayahuasca, o la liana de la ayahuasca, y sus complementos, por ejemplo, en Brasil es mucho más común la chacruna, en Colombia es mucho más común la chagropanga y hay otra serie de, digamos, de complementos, de plantas complementarias y por lo tanto, digamos, cuando nosotros hablamos de yagé o de ayahuasca, hablamos de un compuesto, una decocción compuesta por estos dos tipos de plantas, pero también un sinnúmero de aditivos adicionales que tienen que ver también con la intencionalidad, ¿no? Con la que se quiere utilizar.
¿no? Y eso pues depende un Gracias. poco también del especialista. Entonces, por favor, adelante, te he interrumpido y decías que hace más de 20 años empezaron a traer a sabedores, a personas conocedoras del yagé o ayahuasca a universidades y por artistas en Colombia. Sí, y entonces estas tomas de yagé a mí me llamaban mucho la atención, digamos, empezó a existir en la ciudad un público nuevo, ¿no? Que nunca se había relacionado directamente con este tipo de psicoactivos. En general, la opinión pública en Colombia era bien reacia a este tipo de plantas y de, digamos, psicoactivos que es de origen indígena. Siempre fueron muy estigmatizados y muy demonizados, ¿no? Que como parte, digamos, de tradiciones que no eran reconocidas abiertamente o que tenían, digamos, una sospecha de estar envenenando de alguna manera a la población. Y era también una tradición que provenía mucho de los sectores populares, sobre todo de sectores populares migrantes hacia la ciudad desde las zonas del Piedemonte amazónico. En ese sentido, un poco lo que yo empezaba a mirar, y ahí fue donde me enganché y me pareció muy interesante lo que estaba sucediendo, fue que el uso de la ayahuasca o el consumo de la ayahuasca estaba, digamos, llegando a las ciudades, pero además estaba atrayendo a un público de una clase social distinta, ¿no? No solamente sectores populares, sino de clases medias, incluso de clases altas, que empezaban a tomar estas sustancias y empezaban, digamos, a tener un relacionamiento diferente con lo indígena, desde una reivindicación también de las medicinas tradicionales indígenas y posteriormente también de formas de espiritualidad asociadas que sin duda resultaban como tremendamente interesantes. Pero más allá de eso, digamos, también un poco la manera como yo quise abordarlo tenía que ver con un fenómeno que empezó a suceder en esa primera década del siglo XXI, asociada a la internacionalización, asociada al hecho de que este tipo de tomas de yagé no solamente llegaban a las grandes ciudades en Colombia, sino que trascendían, iban más allá de las fronteras nacionales y empezaban a llegar a Europa y empezaban a llegar a Estados Unidos y empezaban a llegar a otros continentes con una lógica, digamos, que no era, pues que era bastante inédita, ¿no? Y hacer ese rastreo, digamos, que va desde la Amazonía, desde la profundidad de la selva, hacia estos nuevos escenarios del norte global, pues me pareció que era como una investigación tremendamente interesante. De ahí en adelante, pues han sido años de rastrear estos circuitos que son, no son, bueno, digamos, mi primera intuición fue que eran cosas que estaban sucediendo recientemente, pero ya conociendo más a fondo, pues te vas dando cuenta que esto tiene unas trayectorias mucho más profundas y que no es lo mismo, digamos, lo que sucede desde diferentes países que hacemos parte de la cuenca amazónica, cuando empieza esa internacionalización. En el caso de Brasil, creo que ha sido muy interesante también, fundamentalmente porque Brasil fue el pionero en esa internacionalización. La pureza está en la mezcla. ¿Y cómo explicarías el concepto del neochamanismo a alguien que no está acostumbrado al lenguaje académico, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre esos neochamanismos y los chamanismos indígenas tradicionales o reales? Porque yo leí tu artículo así apasionada, me interesa muchísimo la antropología y quería de alguna forma tratar de traducirlo en un lenguaje menos académico, a un público más amplio, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia el o los neochamanismos del chamanismo real? ¿Existe un chamanismo real? Pues mira, ese tema es bien, bien clave. El chamanismo es un concepto antropológico, es decir, el chamanismo en sí mismo no existe. Se lo inventaron los antropólogos para explicar un fenómeno humano que se veía en diferentes latitudes. El término viene del Tungus, de Siberia, ¿no? Donde se llaman shaman a los chamanes, pues a los sabedores o a los conocedores propios, ¿no? de las tradiciones culturales. Y ese concepto, digamos, en medio académico se fue convirtiendo también en una modalidad para poder entender el tipo de relacionamiento de poblaciones que no eran occidentales, o más bien la concepción de mundo que tenía. Y en ese sentido, digamos, el concepto de chamanismo lo que nos habla es de formas de entender el mundo que no son unívocas como las nuestras, que, digamos, corresponden a un mundo exclusivo o único, sino que son versiones duales. Es decir, concepciones de mundo, cosmologías, culturas que piensan que el mundo está dividido en dos, ¿no? En este mundo y en otro mundo
¿no? Que es donde viven los padres y las madres de todo lo que existe, ¿no? Y cuando tienes una concepción dual del mundo, pues las cosas funcionan muy distinto a como funcionamos nosotros en general en Occidente. Esta concepción dual del mundo hace que haya, digamos, una necesidad, ¿no? De que existan especialistas que puedan pasar de un lado al otro, ¿no? Y que puedan negociar lo que allá sucede en el otro lado con lo que sucede acá y garantizar un cierto equilibrio, ¿no? Entre lo que sucede allá y lo que sucede acá. Entonces, esas concepciones, digamos, dualistas del mundo también tienen un correlato en la manera como uno piensa y entiende la salud, la enfermedad, el bienestar, todas estas cosas, digamos, que hacen parte de nuestra concepción del mundo, pues en los mundos chamánicos, en los mundos que son binarios, en los mundos que tienen dos lados, funcionan un poquito diferente y también, digamos, la manera como ellos se relacionan con los especialistas y con plantas de poder, como en este caso la ayahuasca, van a ser diferentes, distintas. ¿Qué es entonces, un poco el chamanismo sería es algo que describe estas formas, estas concepciones del mundo que son muy propias, digamos, de las tradiciones indígenas de la gente indígena de la Amazonía, a pesar de que hay una diversidad enorme de formas culturales en la Amazonía que también hay que reconocer porque a veces pareciera que no lo tenemos tan claro, pero esas diversas formas de existencia indígena en la Amazonía que son chamánicas contrastan, digamos, con los mundos más occidentales, entre comillas, donde la idea de chamanismo, ¿no? Más bien se ha convertido en una marca, ¿sí? Algo así. Justamente porque, pues, para nosotros es difícil entender lo que significa un mundo dividido en dos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Occidente o qué es lo que vemos nosotros, digamos, en el mundo contemporáneo occidental? Esto que llamamos neochamanismo realmente es como una forma en la cual un concepto que era propiamente académico, ¿sí? De alguna manera sale del ámbito académico y empieza a circular de manera, digamos, libre por la opinión pública y la gente empieza a asociar, digamos, sus representaciones o estos imaginarios que se tienen sobre los mundos indígenas, sobre las plantas de poder, sobre las medicinas tradicionales y sobre las espiritualidades propiamente indígenas, las empiezan a asociar con la idea de chamanismo y lo empiezan a convertir en un label, en una marca. ¿No? Entonces, cuando algo es chamánico, es de alguna manera porque es místico, porque es espiritual, porque tiene, digamos, una suerte de exotismo de la otredad, ¿no? De una alteridad que tal vez nos está revelando también en esa misma línea del tipo de imaginario, una relación más cercana con la naturaleza, ¿no? Algo como más ecológico, en fin. Entonces, la diferencia entre chamanismo y neochamanismo podríamos establecerla entre el chamanismo como algo que describe la cosmovisión y la manera de entender el mundo de ciertas poblaciones indígenas, particularmente en la Amazonía, muchas de ellas, y el neochamanismo como lo que el mundo occidental, ¿no? Ve de esas formas de cosmovisión o de mundo propiamente amazónicas. Y esos neochamanismos, entonces, lo que se han convertido no solamente es en un label, en una marca, sino también en un objetivo de búsqueda. Entonces, el neochamanismo es como nuevos públicos, nueva gente interesada, gente que nunca había estado interesada, que no tiene una relación y una conexión histórica con este tipo de tradiciones, empieza a conectarse con ellas, empieza a encontrar, digamos, razones y fundamentos que son importantes, ¿no? Para esta gente occidental que está buscando, ¿no? En búsquedas espirituales profundas, en búsquedas de trascendencia interna profundas, y que encuentran en estos referentes de las tradiciones indígenas y de las tradiciones médicas, de la medicina indígena o de las cosmovisiones indígenas, referentes de bienestar, ¿no? Que entendemos también, pues son muy importantes en un mundo que está caótico y terrible como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, alternativas a eso siempre van a estar, digamos, disponibles y una de ellas tiene que ver con estas formas de los neochamanismos. Sí, justamente mi siguiente pregunta tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que muchas personas hablan del neochamanismo como si fuera una alternativa al mundo moderno, al caos del mundo contemporáneo. ¿En qué sentido se presenta así? ¿Qué promete el neochamanismo a quienes lo buscan? ¿En qué situación se encuentran eh, social y antropológicamente las personas que buscan ese neochamanismo y por qué lo buscan? ¿Qué esperan encontrar en esas
tradiciones y en esa espiritualidad. Y yo tengo muchísimos amigos y amigas así, muy de izquierdas, varios que son súper hippies y hasta cierto punto ahí me incluyo yo también, ¿no? Muy fácil hablar de los demás, pero ahí también un poco está, y que van, ¿no? Gente de la izquierda, gente más progresista y que van a esas ceremonias de cacao, peyote, que van a cualquier cosa que parezca indígena, pero si ponen cacao, es porque es el cacao sagrado y ya van mezclando un montón de cosas, ¿no? ¿De qué contexto se encuentra en esta sociedad que genera esa búsqueda y que pretende ofrecer esa búsqueda al final? Pues a ver, por partes. Yo creo que los neochamanismos son muchos, hay de todo tipo, ¿no? Hay muchas maneras, digamos, de entrar dentro de las lógicas del neochamanismo y no todas son iguales ni son equiparables en muchos casos. Generalmente cuando uno habla también de neochamanismos, asocia cada neochamanismo como una tradición indígena distinta. Entonces hay gente, digamos, que está buscando acercarse a la tradición cultural de la gente Sioux, por ejemplo, o que de Norteamérica, o tradiciones que tienen más que ver con el mundo wixárika en México, o con el mundo amazónico bueno, aquí en países como Brasil, como Colombia, Ecuador, Perú, o con mundos indígenas del Chaco. Es decir, cada tradición indígena tiene, digamos, puede generar sus propias formas de neochamanismo siempre y cuando haya gente interesada en entender, digamos, de qué se tratan esas tradiciones. Pero lo que tú dices es muy cierto, sobre todo, digamos, es un afán por parte de buscadores occidentales de encontrarle sentido a estas tradiciones en medio de lo caótico de la experiencia contemporánea occidental, pues que es dramática. Es decir, no creo que haya que decir mucho alrededor de lo difícil, digamos, o del el tipo de mundo que estamos viviendo, que es un mundo pues desordenado y pues, características muy terribles y cada vez peores en términos, digamos, de avanzadas autoritarias y colonialistas y racistas y antimigración, etcétera, etcétera. Bueno, que creo que es importante también como calificar en ese sentido porque las búsquedas de la gente pues son múltiples, ¿no? Y creo que de alguna manera todos estamos siempre, independientemente de nuestra posición política, siempre buscando alternativas de bienestar, ¿no? Algunos se conforman con las maneras de bienestar homogéneas que le propone el sistema y otros pues no nos conformamos y seguimos buscando maneras, digamos, más sostenibles y más humanas tal vez de bienestar. En ese sentido, tanto los psicoactivos, todo esto que está sucediendo actualmente alrededor del boom psicoactivo en el norte global, pero en el sur global también movimientos muy fuertes alrededor de alternativas espirituales y religiosas, en términos de recuperación también de tradiciones culturales que han sido por siglos, digamos, de alguna manera desconocidas o subvaloradas o descartadas en muchos casos, pues siguen siendo, digamos, un camino viable y en general siempre va a haber gente que esté buscando en ese tipo de escenarios alternativas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el capitalismo también con la fuerza que tiene y con el carácter que ha desarrollado en los últimos siglos, evidentemente también se apropia de esos deseos y de esas intenciones y las convierte en mercancía muy fácilmente. ¿No? Entonces, el neochamanismo está lleno de mercancías, ¿no? Y la nueva era es una más de esas mercancías, y en ese sentido, digamos, fácilmente se convierte fácilmente en capital, ¿no? Algunas de esas vías de búsqueda. Ahora, yo no creo que todas lo sean, o que todas se terminen mercantilizando, pero sí es cierto que actualmente vivimos un momento donde esas mismas alternativas han sido cooptadas por el sistema capitalista y también se han convertido en una manera de convencer a la gente de que transformar el mundo para sí mismo es suficiente para cambiar el panorama global, ¿no? Y creo que ahí sí yo no estoy de acuerdo. Claro, claro. Y mencionaste un término que aparece mucho en tu artículo, que además dejaré colgado aquí en la descripción del episodio, ¿no? Que es la nueva era, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito más de eso y cómo esa nueva era da origen a los neochamanismos y a esa aceptación muy fácil de ayahuasca con ayurveda, con peyote y ponerlo ahí todo en la misma mezcla y el rol que tiene el capitalismo que se apropia de todo en ese medio, en esa mezcla? Sí, pues mira, la nueva era es algo también, digamos, es un fenómeno cultural que tiene también una cronología y se inicia desde los años 60, ¿no? Un poco con el movimiento hippie, con el movimiento contracultural, donde se revuelve una cantidad de tradiciones también de una suerte de esoterismo tradicional occidental, kardecismo, y bueno, en fin,
muchas de estas tradiciones o formas, digamos, de esotéricas de pensar el mundo y el bienestar, constituyendo una cultura, pongámoslo en esos términos, para no hablar de manera tan académica, sino para que todos nos entendamos. Una suerte de cultura alrededor de la cual el eclecticismo, ¿no? En formas de apropiarse formas de bienestar. Entonces yo puedo hacer un día yoga y el otro día ayurveda y me puedo ir a hacer meditación en determinada parte. Es decir, este eclecticismo de alguna manera como una forma de buscar alternativas de bienestar en un mundo caótico y en un mundo, digamos, donde la lógica está establecida de tal manera que el bienestar te lo venden, ¿no? De antemano y tú o lo compras o te lo imponen o de alguna manera evitan, ¿no? El mismo mercado evita en muchos casos que puedas tener como alternativas a ello. Entonces, la nueva era se fue consolidando desde los años 60 un poco en este mercado de creencias, un poco, pongámoslo en esos términos. Y en ese mercado de creencias hay de todo también, todo susceptible de mercantilizarse en ese sentido, incluso la misma espiritualidad. Y en muchos casos, digamos, hacer este tipo de mezclas, ¿no? Entre diferentes formas de bienestar, pues son llaman mucho la atención y hay mucha gente que está como en su búsqueda un poco, a veces un poco desesperada, y digo yo desesperada porque entiende uno en una circunstancia como la actual, que la gente se desespere buscando también alternativas. Ese tipo de ofertas pues resultan muy tentadoras, además porque también tienen unas promesas de alguna forma que pues para todos nosotros, y me incluyo ahí porque yo también pienso eso, es decir, que estamos, digamos, en búsquedas también de referentes importantes, digamos, de universalidad en un mundo donde la humanidad, donde lo humano, digamos, se está perdiendo, humano en el sentido de lo humanístico, ¿cierto? Donde tengamos, digamos, todos una referencia de lo importante que es entender que somos ecodependientes, que dependemos de otros, que tenemos una relación fundamental, vital con el planeta y con la naturaleza y que por lo tanto no podemos pensarnos, ¿no? Como una exterioridad al mundo y ya. Entonces, pues, digamos, el mercado ha sabido de alguna manera también leer eso y convertirlo en mercancía. Y en muchos casos yo creo que le ha salido bastante bien, ¿no? Porque creo que hay todo ahora, actualmente, digamos, hay un mercado muy fuerte de alternativas de bienestar, ¿sí? Alrededor de la nueva era. ¿Cuál es digamos, mi posición ya más personal? En ese sentido, yo creo que esas alternativas de bienestar, si bien son, digamos, profundamente interesantes y pueden, digamos, ayudar, si se quiere, a uno como individuo se sienta bien, ese tipo de alternativas no transforman el mundo más allá de transformarlo a uno mismo, ni tampoco ayudan a que las tradiciones se mantengan, ni tampoco ayudan a que las poblaciones indígenas originalmente, quienes han, digamos, reproducido y acogido todas estas tradiciones históricamente, pues vivan mejor, ¿no? De hecho, viven cada vez peor. Esa incompatibilidad, ¿no? Entre el mercado de la nueva era y un mundo real donde todas estas tradiciones que tienen unos orígenes claros, digamos, siguen siendo reproducidas en términos de desigualdad, de racismo, de exclusión, de invisibilización, pues cuando hay ese desencuaderne, digámoslo así en términos colombianos, ese descuadre, algo no está funcionando como debería. Sí, 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 y eso es algo que me llama la atención, ¿no? Porque en tu artículo sale la expresión ser chamán de sí mismo, ¿no? Que uno puede ser el chamán de uno mismo. Y eso solo me hace pensar en el pensamiento neoliberal, ¿no? Lo neoliberal que es que uno pueda ser su propio chamán, que no tenga que depender de alguien que venga ahí, de esa cultura, de ese pueblo indígena, sea cual sea, ¿no? Yo voy a estudiarlo, y me voy a curar a mí mismo, cuando a la vez existe justo lo que decías, ¿no? Ese mundo en muchas culturas indígenas de lo sagrado, porque el sol es sagrado, la tierra es sagrada, una montaña es un dios o una diosa, ¿no? El viento, el aire, todos los elementos, todas las divinidades están ahí y son muy materiales, ¿no? Yo personalmente soy completamente atea y escéptica y no me llaman personalmente la atención ninguna de estas cosas, pero entiendo perfectamente que una cultura, que alguien pueda decir que el sol es divino, porque si el sol deja de existir, nos morimos todos. Eso es un hecho.
¿no? Y entonces vivir en un mundo, en una cultura en la que los dioses, las divinidades, los espíritus están todos aquí en la tierra y los cuidamos desde aquí y ahora, porque no hubo esa separación, ¿no? Entre el Dios que está en el Olimpo, que está en el cielo, y la vida terrenal, la vida humana común. Me da una impresión de que es muy complicado que se entienda realmente lo que significan esos rituales, esas plantas de poder. Me da la impresión que es una reproducción casi teatral, vacía de lo que es realmente, de lo que son todas esas culturas, ¿no? Sí, yo creo que lo que dices es muy cierto, pero yo creo que hay que matizarlo también. ¿En qué sentido? Efectivamente, lo que nosotros vemos actualmente con toda esta cuestión del boom psicodélico es un interés muy grande de gente que no hace parte de esas tradiciones indígenas por asumir esas ritualidades, esos consumos de psicoactivos y darles también una trascendencia y una importancia, digamos, para su propio bienestar. Eso está muy bien y eso uno lo entiende, pero también, digamos, son una suerte de reapropiaciones que le van también transformando el sentido original a las cosas. Eso no quiere decir que el original sea lo bueno y lo otro sea mal, ¿no? Simplemente se transforman. Con los nuevos públicos que están accediendo a estos nuevos, sí, a estos mundos, digamos, de los psicoactivos y el neochamanismo, lo que pasa es que se está transformando un poco tal vez el lugar de las creencias propias, el lugar de las maneras de encontrar el bienestar, se están transformando tanto las tradiciones indígenas como las tradiciones occidentales. Es decir, aquí lo que estamos es como asistiendo también a un momento donde todo está en transformación, claramente porque se está relacionando una cosa con la otra. Las tradiciones indígenas no son puras tampoco, ¿no? Ni son unívocas, ¿no? La población indígena, yo creo que ya en toda Sudamérica, salvo contadísimas excepciones que no conocemos, son poblaciones que están ya muy relacionadas también con el mundo occidental, a pesar, digamos, de tener una capacidad de reproducción de su propia cultura, pero siempre están, digamos, en relación pues, con las sociedades nacionales, ¿no? Y en general como con la Y claro, cultura mayor. En la mezcla de lo puro, y antes que puro fue mezcla. porque Dime. esas culturas indígenas también están vivas, ¿no? Porque no son puras, ni deben serlos, están vivas y están en contacto, ¿no? Y ese tratar de preservar esa cultura indígena. Aquí en Brasil, la manera como históricamente los gobiernos han manejado a los indígenas es ponerlos ahí en reservas, incluso naciones, pueblos que se odiaban. ¡Ay! No importa, todos indígenas. Los metemos ahí a dos pueblos que vivían en guerras entre sí, todos indígenas, pónganlos ahí y los aíslan de las ciudades, los aíslan del resto como para preservarlos, ¿no? Y cuando una va, por ejemplo, a Bolivia, en donde un 70% de la población es indígena, y ve a mujeres indígenas que están trabajando, están en las tiendas, están en todas partes, parece que ya no es un indígena de verdad, ¿no? Entonces, por un lado, sí hay que preservar esa cultura, pero por otro también es bastante complicado y hay un discurso, al menos se nota claramente aquí en Brasil, y creo que parte de una ignorancia de que si ya tiene un celular, ese individuo no es indígena, ¿no? Cuando la cosa no debería ser así. Y ahí te dejo aquí una pregunta que es, ¿qué impacto tiene en las comunidades originarias, que son múltiples, plurales y cada una con su cultura, esos neochamanismos, ¿no? De tu experiencia, de los lugares con los que has tenido contacto, ¿cómo lo reciben? ¿Lo ven así como una especie de blackface de indígena, una apropiación cultural? O sí, pues, esas interacciones son bienvenidas. ¿Cómo, en tu experiencia, en tus contactos, cómo se ve ese intercambio cultural entre el chamanismo, entre muchas comillas, original y entre muchas comillas, puro? Y aquí decimos que en lo puro no hay futuro, y ese neochamanismo, entre comillas, nuevamente impuro. Sí, me parece muy importante lo que señalas, porque una de las cosas interesantes de estudiar estos temas es que nos muestran también un poco la manera como quienes no somos indígenas hemos sido socializados en una manera de entender los mundos indígenas que es bien perversa, ¿no? Es bien perversa porque sigue pensando a los indígenas como unos otros
¿no? Como personas distintas y como gente que tiene, digamos, una cultura diferente y que pareciera, ¿no? En ese sentido, que tiene que comportarse radicalmente diferente o por lo menos dentro de unos cánones establecidos también por el sentido común nacional, Y ¿no? Cuando lo del buen salvaje, ¿no? Que tal cual, el surge de buen Cuba. salvaje, el nativo ecológico, es decir, hay una cantidad, digamos, de estereotipos ya bastante clásicos de alguna forma, que de todas maneras uno se da cuenta siguen persistiendo insistentemente en nuestra mentalidad. Creo yo que una de las cosas interesantes también que ha generado este fenómeno ha sido la reacción de las poblaciones indígenas y de gente indígena que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Es decir, hay gente muy crítica con este tipo de fenómenos, gente que entiende, digamos, también desde su propia cultura, cómo todo este efecto, digamos, de internacionalización y de diversificación y de pluralización de los consumos de psicoactivos tradicionales, de plantas de poder, de neochamanismos, cómo todo ese movimiento ha generado también una economía nueva, una nueva economía política que también conecta a estas poblaciones con lo internacional de unas maneras inusitadas, ¿no? Ahora hay una cantidad de turismo neochamánico, ¿no? Que hace circular gente desde el norte global hacia la Amazonía en diferentes partes para participar en rituales de todo tipo. Y eso genera, digamos, formas de economía que no se habían previsto. En muchos casos, formas de economía que las mismas poblaciones amazónicas están aprovechando. Uno ve fenómenos como en Perú, como el de Iquitos, y ahí hay muchos indígenas, digamos, que son partícipes de esas formas de economía promovidas por el turismo chamánico o neochamánico de la ayahuasca, pero también otra gente que no es indígena que también está involucrada en esas nuevas formas de economía. Como con cualquier forma de economía, esto genera inclusiones y exclusiones, ¿no? Y por lo tanto reacciones a favor y reacciones en contra. ¿Qué es lo que a mi modo de entender, qué es lo que parecería interesante también observar? Es decir, no son fenómenos que uno pueda establecer como blanco o negro o bueno o malo, sino que son fenómenos que van generando también, digamos, expectativas y deseos entre la gente, incluso entre la gente indígena, porque les está proveyendo, digamos, formas de economía local mucho mejores que las que podrían haber tenido en otros escenarios, porque está generando, digamos, una circulación de tradiciones en ámbitos que les permiten a ellos moverse políticamente con mayor facilidad, ¿no? Esto le ha dado, digamos, margen. En Brasil es muy interesante lo que sucede con los Yawanawá, por ejemplo, de cómo la apertura que han tenido, ¿no? De sus rituales y sus escenarios tradicionales hacia población no indígena les ha permitido también un manejo político, ¿no? Mejor tal vez que el que tenían hace una década o hace dos. Y entonces, pues, creo que esto, lo importante, digamos, es tener siempre en consideración la voz, ¿no? De estas poblaciones y la manera como ellos están evaluando el efecto de esta nueva economía política que está emergiendo con los neochamanismos y con los circuitos del boom psicodélico actual y con la visibilización que eso está generando a nivel internacional. Pero también reconocer que existen y que este tipo de economía política está fundamentada en la idea de que los indígenas siguen siendo, digamos, unos exóticos, otros que hay que preservar, como tú dices, esa tensión, ¿no? Esa contradicción, ¿no? Que existe entre, sí, digamos, las tradiciones indígenas son muy pertinentes para el mundo actual, pero, ¿sí? Todo el tiempo se está intentando que los indígenas sigan siendo unos otros por allá aislados en la mitad de la selva y que no tengan contacto y que no se afecten y que no quieran modernizarse y que no puedan utilizar un teléfono móvil. Es decir, esas contradicciones de cómo hacen parte fundamental del fenómeno y hacen parte también de lo que nos hace ver a nosotros mismos un fenómeno que al parecer le pasaba a otros, pero no, realmente nos está hablando un poco de nuestra sociedad, ¿no? Y de las expectativas y deseos que le estamos imprimiendo a la vida. Desde el lugar en el que estoy, ¿no? Desde la ciudad de São Paulo, en plena urbe, una de las principales capitales latinoamericanas y con tanto asfalto y con apenas tres árboles por ahí. Y aquí en São Paulo sí hay comunidades indígenas que están un poco en las afueras. Mucha gente no sabe que existen comunidades indígenas en el municipio de São Paulo, pero me da la sensación que gran parte de ese neochamanismo tiene mucho que ver con charlatanismo y apropiación, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo o cómo lo ves tú? Porque a mí cuando vi neochamanismo, las primeras cosas que se me ocurrieron fueron charlatanismo, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? En Perú, en Puerto Maldonado, había templos
por falta de por mi desconocimiento de un vocabulario mejor, de chamanes, que en realidad eran unos alemanes o gente del norte, gente muy blanca, muy rubia, muy gringa del norte de Europa que estuvo aquí y dice que aprendió con el chamán del pueblo no sé qué, de la mitad de la Amazonía, y abre ahí su resort neochamánico, ¿no? Y se cobra una fortuna y se queda él. Total. Sí, yo estoy de acuerdo con esa lectura que tú haces. Estoy de acuerdo. Es decir, creo que hay mucha charlatanería en esto. Hay mucha charlatanería, pero también hay otras cosas, ¿no? Es decir, no todo es charlatanería. Hay que saber también cómo diferenciar, porque no creo que sea, es decir, el neochamanismo no es necesariamente un volver al chamanismo, ¿no? A veces se vende así. Y yo creo que eso es justamente lo que uno tiene que evitar pensar, porque no es un chamanismo original lo que está en el fondo, es una nueva cosa. Es lo que está pasando ahora, esto que tú encontraste en Puerto Maldonado es algo novedosísimo, inédito, y está pasando allá en Puerto Maldonado, está pasando en Ecuador, está pasando en Colombia, está pasando en otras partes de Brasil. Es una nueva forma de economía, es un nuevo mercado, ¿sí? Es un nuevo mercado que tiene que ver con el mercado alternativo de formas de bienestar y tiene, pues no solamente es mercado, también es, digamos, culturalmente hablando, un escenario distinto en el que los países, digamos, occidentales, entre comillas siempre, están mirando de una manera diferente un poco la Amazonía y a los indígenas. Lleno, es decir, esa nueva mirada, de todas maneras, arrastra muchos de los clichés y de los estereotipos coloniales, obviamente. ¿Sí? No es novedoso en ese sentido. Arrastra todo eso también, pero es nuevo, ¿no? También es, digamos, está transformando algo. Entonces, evidentemente, y como ya lo comentamos acá, el mercado ha hecho de las suyas, porque es económico, también un poco el fenómeno es económico, se mueve mucho, mucho dinero con esto, ¿sí? Y se mueve dinero y también se redistribuye dinero. Entonces, a las Y se poblaciones indígenas mueve, les y está se mueve llegando dinero, dinero en, el chamanismo sí, y eso está bien para ellos, ¿cierto? claro, y Pero se mueve pues eso, dinero en dólares, euros, libras, coronas, claro, ¿no? Un dinero que no entraría, que no llegaría a esas comunidades que normalmente están ubicadas en sitios tan lejanos y ahí en el corazón de la Amazonía. Y también hay chamanismos andinos, ¿no? También en el corazón de los Andes. Yo viví en Cusco un tiempo, en los alrededores de Cusco, ¿no? Había un montón de exacto, chamanes. Y recuerdo una exacto. experiencia que tuve ahí en el lago Titicaca. Trabajaba en una compañía de turismo que llevaba turistas a dormir en la casa de la gente local en el lago Titicaca, ¿no? Y se hacía una fiesta, así una cierta puesta en escena con algo de originalidad, ¿no? Y ese es un tema, mi graduación, mi carrera original es en turismo y de ahí viene todo el interés por la antropología y etcétera. Y yo estaba alojada ahí trabajando como guía en con un grupo, ¿no? Yo estaba alojada en la casa de una familia local en una de las islas y vino el señor, me leyó las hojas de coca y yo ni siquiera se lo había pedido, yo soy atea, no me creo en estas cosas. Ya, hazlo tú, está bien, tus creencias, pero ya. Y luego me dijeron que yo le tenía que pagar y yo, ¿qué? ¿Cómo? No, pero yo no se lo pedí, ¿no? Entonces, y es una economía que está muy vinculada al turismo, ¿no? A ese impacto que tienen los turistas, porque una cosa es cuando vienen turistas de una gran ciudad de tu mismo país, porque hay rasgos culturales, históricos, comunes que nos pueden unir y ese choque cultural me parece un poco menos intenso, tal vez, ¿no? Quizás hay un choque más de cultura en términos de clases sociales, que de cultura en sí misma, ¿no? Y, y al llegar tanto dinero en moneda fuerte, eso cambia completamente esas comunidades. Incluso ese dinero puede no ser positivo para la comunidad porque empiezan a llegar otras cosas con ese dinero, ¿no? Drogas, alcohol y vicios, adicciones que antes no estaban. ¿Has visto alguna experiencia así? ¿Me puedes contar algo a este respecto? ¿Es una impresión o solo algunas veces pasa eso? No, yo creo que en general la entrada del dinero o la entrada masiva de dinero en general, no importa si es una comunidad indígena o no es indígena, en cualquier, en cualquier escenario, digamos, una entrada masiva de dinero produce unos efectos que son muy nocivos en muchos casos, como cualquier bonanza, ¿no? Realmente, como sucede con cualquier bonanza en cualquier escenario.
digamos, es positivo en muchos aspectos, pero también tiene sus cosas negativas. Y aquí voy a traer a colación algo que me parece, y a donde siempre llego porque me parece como uno de los aprendizajes más interesantes y más profundos de la trayectoria de mi investigación en este campo. Y es un aprendizaje de la ayahuasca o del yagé, muy claro. El yagé es sobre todo una planta de poder. Es una planta que habla, que enseña y que habla y que, digamos, está todo el tiempo, digamos, asociada con el poder. Y los chamanes indígenas, yajeseros, los ayahuasqueros, siempre dicen, el yagé hace el bien como hace el mal, como el poder. El poder sirve para hacer el bien y para hacer el mal. Al yagé, a la ayahuasca y como al poder hay que tenerle temor, ¿no? Al poder hay que tenerle temor también porque es peligroso. Y creo que eso tiene también un poco que ver con este escenario. Este tipo de movimientos son movimientos de poder. La emergencia de este tipo de mercados tienen, digamos, poder en el sentido de que capturan también el deseo de la gente en un sentido que puede ser bueno, ¿no? Porque estamos, digamos, buscando alternativas en un mundo que se cierra a esas alternativas. Y puede ser malo también, pues porque puede generar todo esto que estás mencionando tú, que ya hemos visto, digamos, en otros escenarios, lo que genera la acumulación, pues la apropiación de capital, ¿no? El hecho de generar como monopolios, ¿no? Lo que implica también las exclusiones que se dan a raíz de esos monopolios, o incluso la como desapropiación, ¿no? De las mismas tradiciones culturales por parte de poblaciones que ven, ¿no? Que es más fácil tal vez conseguir dinero de otras maneras y no propiamente siendo lo que siempre han sido. Es decir, hay cosas buenas y hay cosas malas, porque es un fenómeno de poder, ¿sí? Por lo tanto, hay que tenerle también como, ¿cómo decir? Hay que analizarlo, digamos, en esas dos dimensiones, en lo positivo y en lo negativo, y en lo peligroso, digo yo. Completamente, completamente. Y aquí quiero insistir en que tratar de mantener a esas comunidades aisladas como el otro, ¿no? Es muy despolitizante, sobre todo con el colonialismo que tiene lugar desde hace tantos siglos, ¿no? Es decir, no, los indígenas no van a acceder a esos centros de poder, tienen que quedarse ahí en la selva, hacer esos rituales para nosotros blancos. No, tienen que quedarse ahí, mantener sus tradiciones mientras nosotros nos mantenemos en el poder y como somos los clientes tenemos ese poder. Ahora te doy plata, ¿no? Ahora ya has perdido tu tradición. Ya no eres el mismo. Cuando yo misma, persona blanca, cambié esa tradición, ¿no? Me apropié culturalmente, puse dinero y un montón de elementos, incluso hasta enfermedades, ¿no? En tiempos de pandemia, muchos indígenas aquí en la Amazonía brasileña que estaban aislados o semi aislados murieron porque no tenían acceso a ningún tipo de vacunación contra COVID, ¿no? Y de nuevo, el bioterrorismo de blancos hacia los indígenas en pleno siglo XXI es un fenómeno muy delicado, ¿no? Y criticarlo no podría nunca caer en esa moralidad, ¿no? En ese moralismo vacío. Total, completamente de acuerdo. Senhores, Olá pessoal, aqui é a Miriam Soares. Vamos fazer uma pequena pausa neste episódio para contar para você que agora a gente tem um programa de apoio no Apoia-se. Com a sua ajuda, eu vou conseguir melhorar a nossa estrutura, investir em microfones melhores, garantir uma edição ainda mais caprichada. Afinal, como sempre dizemos, em lo puro não há futuro. E quem apoia também entra numa lista exclusiva de WhatsApp, onde a gente compartilha notícias e novidades culturais da América Latina. Quer entrar nessa mistura com a gente? Acesse apoia.se/La Mescla Podcast, mescla com Z, como você já sabe aqui no nome do nosso podcast. E vem fortalecer essa nossa mistura incrível. en lo puro no hay futuro. La pureza está en la mezcla.